Entonces lo que vamos a hacer hoy día es aprender a factorizar. Algo ya hemos hecho en las actividades que hemos realizado en relación a calcular el área de los rectángulos y nos daban el área y nos daban un lado y nosotros encontrábamos el otro lado. Tiene relación con eso las técnicas de factorización. Entonces, para estudiar dichas técnicas, vamos a ir a estos recursos. La primera técnica de factorización que vamos a estudiar es el factor común. Profe, no sé si los demás escuchan, pero yo no Profe, no se escucho le nada. escucha nada. ¡Ay! No hay audio. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, profe. Ya, menos mal que avisaron. Todo de nuevo. Bien. Ya, chiquillos, lo que vamos a hacer es factorizar. ¿Qué es factorizar? Yo tengo acá un polinomio y lo que yo tengo que hacer es encontrar qué expresiones algebraicas se multiplicaron para obtener esta expresión. Entonces, para encontrar esas expresiones algebraicas hay varias técnicas, que era lo que yo les mostraba acá. Y nosotros vamos a estudiar estas técnicas comenzando por factor común. Entonces, una forma de determinar qué expresiones algebraicas se multiplicaron para obtener esta es identificando un término común. Si uno observa acá, entre los tres términos tenemos en común la letra K. Acá tenemos K elevado a 5, K elevado a 4, K elevado a 3, se escoge la con menor exponente. El K elevado a 3 es en la parte literal el término común. Ahora, en los números yo tengo que buscar un número que divida al 44, que divida al 66 y que divida al 77. ¿Qué número divide a 44, 66 y 77? 11. El 11. Por lo tanto, 11K al cubo es mi factor común. ¿Bien? Voy a poner acá. Ahí. Bien. Ahora yo tengo que construir el segundo factor. Para eso me voy preguntando y digo, 11K al cubo, ¿por cuánto lo multiplico para obtener 44K elevado a 5? Entonces, el 11 para obtener 44 se multiplica por 4. Y K elevado a 3 para obtener K elevado a 5 se multiplica por K elevado a 2. Porque allí el exponente 3 sumado con el exponente 2 me da exponente 5. En el segundo término, digo, el 11K al cubo, ¿por cuánto se multiplica para obtener menos 66K a la cuarta? Entonces, el 11 se multiplica por 6, por menos 6 para obtener menos 66. Y K elevado a 3 se multiplica por K para obtener el K elevado a 4. En el último, 11K al cubo, ¿por cuánto se multiplica para obtener 77K al cubo? Entonces, el 11 se multiplica por 7 para obtener 77 y K elevado a 3, para obtener K elevado a 3 no necesitamos ninguna K, así que queda solo el 7. Y esa sería mi factorización. Por lo tanto, la descomposición sería 11K al cubo por 4K
4K elevado a 2 menos 6K más 7. Entonces, con esta técnica del factor común, nosotros hemos encontrado los dos factores que multiplicados me dan este polinomio. Un factor es 11K al cubo y el otro factor es 4K al cuadrado menos 6K más 7. Vamos a comprobar y lo tenemos correcto. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Profe, un compañero en el chat pregunta cómo determinó el 11. Porque tú tienes que buscar el máximo común divisor entre 44, 66 y 77. Tienes que buscar qué número divida al 44, que divida 66 y que divida 77. Eso, ¿qué número divide a los tres al mismo tiempo? Eso se determina solo sabiéndose las tablas o los divisores. Eso. Los números que pueden dividir a este número que está acá. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Profe, una consulta. ¿Siempre se elige el menor número o el menor ejercicio que va elevado al cubo al cuadrado en este caso? No, no te entendí la pregunta. ¿Siempre se busca el número o la elevación No, es en que menor son cantidad? aparte. Son aparte. Tú tienes que buscar el número que divide a los tres y aparte el factor literal. Son independientes. Ah, ok. Perfecto. ¿Ya? Son independientes. El factor literal por un lado y el número por el otro. Si es que lo hay. Ya, ok, gracias. Bien, vamos a la siguiente pregunta. El área del siguiente rectángulo es 6n a la cuarta más 20n al cubo más 14n cuadrado, que es el área de este rectángulo. Esto nosotros ya lo hemos realizado en que tenemos el área de rectángulos en la actividad en clase. Entonces acá me dice que el ancho del rectángulo, esta parte dice, es igual al máximo común divisor, es decir, al factor común de estos tres términos. Eso es lo que me dice. Entonces, para yo poder determinar cuál es el ancho y cuál es el largo, tengo que buscar el factor común entre estos tres términos. Veamos, a ver. Cristian, dígame, ¿cuál sería el factor común entre 6n a la cuarta, 20n al cubo y 14n a la cuarta? ¿Me habla a mí, cierto, profe? Sí. Ya, se supone que el 6 lo debemos elevar al cubo, lo cual sería 3n elevado al cubo. Va, espera, aquí puse n al cuadrado. Ya, ¿por qué 3n elevado al cubo? ¿Por qué 3? Porque... No, Sí, elevado al cubo. No, o sea, al cuadrado, perdón. al cuadrado. Ya. Mira, vamos a revisar. El n cuadrado, si comparo la parte literal, tengo n a la cuarta, n elevado a 3, n al cuadrado está correcto, n cuadrado. Ahora, si tú me dices el 3, me estás diciendo que el 3 divide al 6, divide al 20 y divide al 14. ¿El 3 divide al 20? ¿Es divisor de 20? No me di cuenta que no. Si yo divido el 20 en 3, eso me da un número decimal. Por lo tanto, 3 no es divisor de 20. Y
Y si divido el 14 en 3, también da un número decimal. Entonces, 3 no es el número que divide a 6, a 20 y a 14. ¿Serían 2, profe? ¿El 2, profe? No escuché. Que si sería el 2. No. Ya me dicen que el 2, sí, el 2 divide al 6, divide al 20, divide al 14. Por lo tanto, ese sería mi factor común. 2 y n cuadrado. Ahora tenemos que construir el segundo factor. Dalia, el 2n al cuadrado, ¿por cuánto se multiplica para obtener 6n a la cuarta? Por 3n al cuadrado. Ya. El 2n cuadrado, ¿por cuánto lo multiplico Por 10n. para obtener 20n al cubo? 10n. Ya. Y el 2n cuadrado, ¿por cuánto lo multiplicas para obtener 14n cuadrado? 7. Por 7. Por lo tanto, acá dice que el máximo común divisor, que es nuestro factor común, es el ancho. Eso significa que el ancho de ese rectángulo tendría que ser 2n al cuadrado y el largo tendría que ser 3n cuadrado más 10n más 7. Vamos a comprobar y está correcto. ¿Hay alguna duda? Consulta. En el siguiente. Dice, factoriza el polinomio con su máximo común divisor. Damaris, ¿cuál sería aquí el factor común? Profe, sería el 2x. Ya, 2x. ¿Cómo quedaría nuestro segundo factor? El 2x, ¿por cuánto lo multiplicas para obtener 6x al cubo? Por 3. Y para obtener el x 3x, cubo, no, 3x al cuadrado. $3x cuadrado. Ya. Ahora, el 2x, ¿por cuánto lo multiplicas para obtener 8x cuadrado? Por 4x. Muy bien. Y ahora el 2x, ¿por cuánto lo multiplicas para obtener menos 4x? Sería menos 2. Menos 2. Por lo tanto, ahí tenemos los dos factores. El 2x es un factor y el otro factor sería 3x cuadrado. Ay, no veo qué más. Más 4x menos 2. Vamos a comprobar. Y está correcto. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Diego Vera. Dice, el área del siguiente rectángulo es 14x a la cuarta más 6x cuadrado. El ancho del rectángulo es igual al máximo común divisor, es decir, al factor común. De 14x a la cuarta y 6x cuadrado. ¿Cuáles son el largo y el ancho del rectángulo? Bueno, el factor común sería
2. ¿Ya? ¿Y en la parte literal? Sería 2x elevado a 2. ¿Cómo? 2x cuadrado. 2x cuadrado. 2x cuadrado. Ya, bien. Sí. ¿Cómo te queda el segundo factor? Sería 7x cuadrado. Ya. Y luego, Más 3. más 3. Ya, veamos. Entonces, nuestro ancho sería el 2x cuadrado. Y nuestro largo sería 7x cuadrado. Decía más 3. Correcto. Ahí el... Chiquillos, estos recursos, lo bueno que tienen es que usted puede hacer la actividad varias veces y van a aparecer cada vez distintos ejercicios. Por ejemplo, si yo pongo acá, actualizar, porque ahí usted va a los recursos, van a aparecer 4 nuevos ejercicios. 4 preguntas nuevas, distintas a las que ya hicimos. Es decir, cada vez que usted practique esto, aparece un nuevo ejercicio. ¿Qué es lo otro bueno? Que acá usted, si no lo hizo bien o no sabe cómo se hace, puede optar a ver un video o ver una pista o ver ambas. Acá hay videos cortos de no más de 5 minutos que explican cómo determinar un factor común en caso de que no esté entendiendo todavía. Hay un artículo y acá también puede, ahí le dice, le va dando pistas, ¿ya? Para que usted pueda ir resolviendo el problema. Pero, espérame, aquí faltan, muéstrame cómo encontrar el máximo común. Aquí falta, no sé, como que no se está proyectando, pero acá debería aparecer el desarrollo. Yo creo que es un problema de mi internet. Ahí está, se estaba cargando, ¿ven? Eso era. Bien, entonces ahí va a aparecer el desarrollo, ¿sí? Ya terminamos entonces con comprender cómo se factorizan polinomios cuando tenemos un término común. Ahora vamos a ver cómo factorizar un trinomio, es decir, una expresión que tiene específicamente 3 términos y que esos términos cumplen con esta forma. X cuadrado más bx más c. Bien. Primero, cuando hablamos de expresiones que se pueden factorizar de esta forma, lo hacemos como lo hacíamos durante las clases. ¿Se acuerdan cuando nos daban la pirámide? Ustedes tenían la pirámide acá, la pirámide multiplicativa. Ya vamos. Teníamos aquí la pirámide multiplicativa. Y ustedes tenían acá arriba un polinomio, que en este caso sería el x cuadrado menos 3x menos 10. ¿En qué elementos se tenían que fijar para encontrar los polinomios que habían debajo de la pirámide? ¿Quién se acuerda? En el primero y el último término. Exacto. Acá es lo mismo. Nos vamos a fijar en el primero y en el último. Entonces, si nosotros vamos al primero, vamos acá, para obtener x cuadrado, ¿qué tendría que tener cada uno de estos factores? X. X. X, ¿cierto? Muy bien.
Ahora, si yo voy al último factor, tengo que pensar en dos números que multiplicados me den menos 10. ¿Qué posibilidades tengo? A ver. 2 y 5. 2 y 5, pero para que sea menos 10 tengo dos posibilidades, que sea menos 2 por 5 o que sea 2 por menos 5, ¿cierto? Y también tenemos, no sé, 10 por menos 1 y menos 1 por 10. Entonces, como tenemos muchas posibilidades, la única forma de seleccionar cuál nos sirve es mirando este segundo término. Tengo que ver en cuál de estos casos la suma de los términos me da 3. Entonces, menos 2 más 5 me da 3. Me sirve. 2 menos 5 nos da menos 3. No nos sirve. Acá tenemos 10 menos 1 nos da 9. No nos sirve. Y acá tenemos menos 1 más 10 nos da, perdón, ahí puse lo mismo. Acá el 1 positivo y acá el 10 negativo. Ahí sí. Sería el 1 menos 10 nos da menos 9. Por lo tanto, la única posibilidad que cumple para los tres términos de la expresión es que el 2 sea negativo y que el 5 sea positivo. Se anotó 2 negativo y 5 positivo. Es decir, que lo único que se suma a lo que ya habíamos aprendido, que era mirar el último y el primer término, es que el segundo también lo vamos a tener que considerar, como se explicó acá. Por lo Profe, tanto, los factores... ¿es menos Dígame. 3x o más 3x? Sería Ah, 2 es menos, 5. lo marqué mal acá, toda la razón. Sí, que soy bruta. Ya, están atentos. Ese. No me fijé que ahí decía menos 3, pensé que decía más 3. Entonces, más 2, ¿ven? Me equivoqué. Ahí sí, y el menos 5. Ya, entonces, nuestros factores serían x más 2, x más 2 y el x menos 5. Vamos a comprobar. Y ahí lo tenemos. Entonces, insisto, es el mismo principio de la pirámide multiplicativa, solo que vamos a tener que además agregar al final el segundo término para poder seleccionar dentro de las posibilidades que tenemos de que dos números multiplicados me den el último. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, consulta? Ahora bien, esta técnica se puede aplicar siempre y cuando la forma de la expresión sea x cuadrado más b por x más c. Es decir, el x cuadrado está solito, el x está con un número y hay un número solito. Si yo tengo esa forma, entonces puedo aplicar esta técnica. ¿No hay dudas? No, profe. No. Seguimos entonces. Siguiente pregunta. Acá el área del siguiente rectángulo x cuadrado más 11x más 28 y el largo es x más 7. Nos preguntan por el ancho. Fernanda, ¿cuál sería el ancho de este rectángulo? Recuerda que tienes dos factores. Aquí ya te están dando uno. ¿Cuál sería el otro factor considerando lo que recién vimos? El 28. Ahí no te escucho. El 28. X más 28.
Si tú dices X, ya, X por X me tengo que fijar en el primero. Ahora, dos números que multiplicados me den 28, es acá poner 28. ¿Por 7 me da 28? El 14 o el 7. Acá ya está el 7. Mm, ¿7 por cuánto te da 28? ¿Por 4? por 4. Por 4. Entonces ahí tendría que ser un 4. Ahora tenemos que verificar. 4 más 7 nos da 11. Sí. Entonces sería X más 4. Vamos a revisar. Y vamos a comprobar. Está correcto. Bien. Vamos al siguiente. Siguiente pregunta. Factoriza como el producto de dos binomios. A ver. Francisco Orellana. ¿Cómo factorizo este trinomio? ¿Puedo yo, profe? Ya, Diego, dale. Sería x menos 3, la primera, por x menos 7. Veamos. Si yo voy al primero, x por x, x cuadrado. Si voy al último, menos 3 por menos 7, menos 21. Si voy al que está al medio, menos 3 menos 7 me da menos 10. Sí, cumple. Entonces tenemos x menos 3 y el x menos 7. Vamos a comprobar. Y está correcto. Bien. Freddy Pizarro. El área del siguiente rectángulo es x cuadrado menos y su x menos 7. ¿Cuánto mide el largo? Freddy. Sería X Héctor más Núñez. 1. Ah, Sí, le estoy hablando, profe. x más 1. El otro. A ver, veamos. Sería el x por x, x cuadrado. 1 por menos 7, menos 7. Y 1 menos 7, menos 6. Ya, bien. Sería x más 1. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces ya llevamos dos técnicas para factorizar. Una es reconocer un término común y otra es cuando tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más un número por x más un número solito. Ahora vamos a ver qué hacemos si tenemos que factorizar una diferencia de cuadrados. Vamos a ver. Ya, vamos. Entonces vamos aquí. A ver, ya, primero, ¿qué es una diferencia de cuadrado? Como su nombre lo dice, diferencia hace referencia a la operación resta. Y cuadrados son los cuadrados de algún número. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una diferencia de cuadrados, eso se va a poder
poder descomponer en dos factores. Esos dos factores van a tener, lo único que van a diferir es en la operación. Uno va a ser suma y otro va a ser resta. Y me fijo en el primero y en el último. Para obtener a cuadrado, como es un cuadrado, tiene que ser el mismo término y a. Y para obtener b cuadrado sería b. Por lo tanto, esto que es una diferencia de cuadrados, se factoriza con una suma por su diferencia. Esto se llama por su diferencia. ¿Ya? Pero para poder aplicar esta técnica tengo que tener una expresión algebraica que corresponda a una diferencia de cuadrados. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos la diferencia, cumple. ¿Cómo sé que tengo cuadrados? Al mirar la variable y al restar el cuadrado, ya eso me dice que puede ser una diferencia de cuadrado. Entonces, para que cumpla, tendríamos que, voy a escribir acá, 49x cuadrado menos 9, ya lo vamos a descomponer en una suma por su diferencia. Entonces tendríamos que buscar, ¿qué número al cuadrado nos da 49? 7. El 7, Siete. profe. El 7. ¿Y qué expresión algebraica al cuadrado nos da x cuadrado? X. X. Por X. X. Entonces ahí tenemos el 7x, sería nuestro primer término. Ahora, ¿qué número al cuadrado nos da 9? 3. El 3. 3. Por lo tanto, esa diferencia se descompone por 7x más 3 y el otro factor sería 7x menos 3. Vamos a comprobar y está correcto. Entonces, ¿qué es lo importante en estas técnicas de factorización? Saber reconocer la estructura del polinomio. Ver si hay un término común. Si no lo hay, ver si es un trinomio o es una diferencia de cuadrado. Porque eso me va a permitir saber qué debo hacer para encontrar los factores. Vamos a la siguiente. Voy a la siguiente. Bien, veamos acá. Ya, si nosotros vemos diferencia, tenemos la diferencia. Cuadrado, tenemos que la variable está al cuadrado. Por lo tanto, tiene aspecto de calificar. Tiene aspecto de calificar. Entonces, para la estructura, tenemos que poner más, menos y pensar. ¿Qué término al cuadrado nos da 3? ¿Qué entero al cuadrado nos da 3? Javier Huenupil. ¿Qué número al cuadrado nos da 3? Damaris, ¿quieres decir algo? Sería 3 por 1, ¿no? Es que entonces no sería el cuadrado, porque 3 por 1 significa que uno tendría 3x y el otro una x y ya no es un término al cuadrado. Ah, claro. Tenemos que buscar, ¿existe algún número que al cuadrado nos dé 3? Negativo. No, pues ¿qué número al cuadrado?
¿Qué número? Necesito un número que es al cuadrado de 3. No sé. X. ¿Ah? ¿Existe algún número que al cuadrado nos dé 3? No, es que no escucho, chiquillo. No sé si estoy No. sorda o... No, profe. Ya, no hay, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros ya conocemos algunas técnicas de factorización, hay veces que tenemos que aplicar más de una técnica. Aunque esto califica, no hay ningún entero que al cuadrado nos dé 3. Entonces, eso significa que tal vez hay que aplicar otra técnica de factorización antes y ver si a lo mejor hay un factor común entre 3x² y 147. ¿Hay algún número que divida a 3 y a 147 al mismo tiempo? ¿49? ¿El 49 divide al 3? No. Ah, no, al 147, da 3. El 3. Necesito un número que diga el 3. Entonces, si factorizamos por 3 como factor común, ¿cómo queda el segundo factor? X cuadrado. X² menos, ¿y 3 por cuánto me da 147? 49. ¿Me escucha? No, ahora recién 49. te escuché que dijiste 49. Ya. Sí. Entonces, ahí extrajimos factor común. Ahora tenemos que mirar si esto que nos quedó acá es una diferencia de cuadrados. Entonces, veamos si ahora lo podemos descomponer. Entonces, bajo el 3 y ahora tengo que descomponer esa diferencia de cuadrados. Entonces, si eso es una diferencia de cuadrados, me va a quedar una suma por su diferencia. Para obtener, ¿qué elevado al cuadrado para obtener x²? X. X. Y para obtener 49, 7. 7. Entonces, nuestra expresión algebraica tiene 3 factores. El 3, el x más 7 y el x menos 7. Vamos a comprobar. Entonces, repito, hemos visto factor común en los trinomios de la forma x² más un número por x más c más diferencia de cuadrados. Pero estas técnicas se pueden ir mezclando. Eso significa que podemos tener factor común con diferencia de cuadrado, podemos tener factor común con trinomios, ¿ya? Entonces, cuando no calza perfectamente la expresión, existe la posibilidad de que hayan dos técnicas de factorización, como acaba de ocurrir en este ejercicio. Vamos al siguiente. Ya, a ver, Jordan Parada. ¿Es esto una diferencia de cuadrados?
Luis Morales, ¿es esto una diferencia de cuadrados? Sí, al parecer sí, por 25x al cuadrado. Ya, entonces, ¿cómo quedaría? No te escucho, Luis. ¿Cómo quedaría? Nicolás Vergara, ¿cómo quedaría la factorización de esta diferencia de cuadrados? Profe, Dime, Héctor. quedaría como 3 más 5x con la otra factorización de 3 menos 5x. ¿Sí? Veamos, a ver. Muy bien. Veamos la última. A ver, resuélvalo. Yo voy a esperar aquí a que alguien me diga cuáles son los factores de esa expresión algebraica. Aquí sería lo mismo que el anterior ejercicio de diferencia de cuadrado. ¿Cómo quedaría? Sería, hay que separar, sería 2 por x cuadrado menos 25. Te escucho cortado. Sí, creo que es mi internet. 25, pero Sería 25 2, al cuadrado te da 50. no, sería 2 por A ver, es x que al no te... cuadrado menos 25. A ver, ¿Me sería, escucha? escucho vos, ¿Lo escribo mejor? 2 por, te escucho menos 25 y no te escucho lo primero. ¿Cómo que? Ya, aquí identificaste el factor común, entonces el factor común es 2. El segundo, para obtener el 2x cuadrado, sería x cuadrado menos 25. ¿Ya qué más? Valeria Ortiz, ¿puedo descomponer el Sería x cuadrado menos 25? 2, bueno, sería Ah, 2 y x más 5 en un paréntesis y el otro sería x menos 5. entonces quedarían 3 factores. El 2, el x más 5 y el x menos 5. Comprobar. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Hemos visto 3 técnicas. Identificar un factor común, tener un trinomio de la forma x cuadrado más un número por x, más un número libre o una diferencia de cuadrado. Puede haber una única técnica de estas 3 aplicada o puede que se mezcle. Factor común con diferencia de cuadrado o factor común con trinomio. Factor común con diferencia cuadrado, ya vimos ejercicio, nos falta ver factor común con trinomios. Por eso tenemos este último recurso aquí. Entonces aquí vamos a factorizar expresiones cuadráticas que además tengan un factor común. Bien.
Dalia, ¿qué hacemos primero acá entonces? Podríamos buscar factor, no. Lo haríamos, es un trinomio y Ya, podríamos descomponerlo. ya, pero para descomponerlo, el x cuadrado tiene que estar solito, porque tiene que ser de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Tiene esa forma esto? X cuadrado. Sí. Ah, el X no ¿Está tiene el que tener... x cuadrado solito? No. Entonces yo no puedo aplicar esa técnica. No. Por eso Factor común. tenemos que ver si hay un... ¿sí? Entre 7, factor común. Oh, no se escucha. Dime si hay un factor común, un número que divida al 7, al 35 y al 42. 7 al 35 y al 42. ¿El 5? 35, sí, el 5. ¿El 5 divide al 7? Ah, no. ¿5 por cuánto da 7? Claro. ¿El 3, profe? ¿El 3 divide al 7? El ¿3 por cuánto da 7. 7? El El 7. 7. El 7. El 7, ya. Si digo 7, ¿cómo queda el segundo factor, Dalia? X. X. X más 5X. No, pues espérate. No. No. A ver. Tú tienes que obtener 7x cuadrado. El factor común es 7. 7 por cuánto te da 7x cuadrado. Claro, 7 por X cuadrado. Ya. 7 por cuánto te da 35x. Por 5X. ¿Y 7 por cuánto te da 42? 7, 6 por 6. Por 6. Bien. Ahora, este trinomio ¿tiene esta forma? No le escuché nada. Que si este trinomio que quedó en el paréntesis, el x cuadrado más 5x más 6, ¿tiene esta forma? Sí, tiene la forma de un trinomio. De este trinomio, claro. Entonces lo puedo seguir descomponiendo. ¿Cómo nos queda? X X más 2. X más 2 y X más 3. Ya, No. veamos. Para obtener el primero, x por x, x cuadrado. Está bien. Vamos al último. 2 por 3, 6. Está bien. Y el de al medio, 2 más 3, 5. ¿Está bien? Pero sí. Entonces, tengo tres factores. El 7, el x más 2 y el x más 3. Vamos a verificar. Ya, bien, dale. Bien. Costó, pero salió. ¿Cómo? Se queda pegado, sí parece. Yo también lo escucho raro. Yo veo la pizarra atrasada, profe. Sí, igual. Que es el internet, pero se escucha Yo mal igual. y Eso. se ve atrasado, No pues. escucho. ¿Cómo? ¿Cómo? Que la pantalla se queda pegada, profe. Y se escucha atrasado Sí, igual, no se sé qué escucha súper mal. pasa. Sí, se me di Profe, cuenta. ¿en algún caso no será su internet? Sí. Parece que es mi Sí, sí es. internet. No. A ver, espérenme un poquito. Espérenme un poquito, chiquillos. Espérenme un poquito porque parece que es mi internet. Espérenme un poquito.
Espérenme. Bueno, profe. A ver. ¿Ya cómo me escuchan ahora, chiquillos? ¿Cómo me escuchan? Mal. Bajito. Sí, se escucha entrecortado. Ya, a ver, esperen. Voy a ver otra cosa. Esperen. Y estoy pensando. Espérenme un segundo. Espérenme. Voy a ver si desde el celular se escucha mejor con el internet del celular. Ya, ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora, ¿cómo me escuchan? Mal. Se escuchan recortado y doble ahora. Ah, ya sé por qué. Espera. Ya, ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí, ya, desde el celular me tengo que conectar. Ya, seguimos. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Parece que no ha cambiado la pantalla en su computador. Yo voy a apretar el siguiente. Y ya veo el ejercicio. Ahí. Ahí Y sí, hay que profe. factorizar eso. Sí, hay que factorizar eso. Díganme ahí. ¿Cuál es el factor común? ¿El 6? El 6. Ya, entonces anoto 6. ¿Y cómo queda el segundo factor? ¿X cuadrado? X cuadrado. X ¿Qué cuadrado. más? ¿Qué más? Menos 5, menos 5x. ¿Y qué más? Menos. X cuadrado menos 5x. ¿Y qué más? Para obtener el 24, Más 6 por cuánto. 4. Más 4. Ya, entonces el segundo factor quedó x cuadrado menos 5x más 4. ¿Podemos descomponerlo? Sí. Ya, ¿cuáles serían los factores de esa expresión? Sería 6 X más 2. por x menos 1, x menos 4.
X menos 1 y X menos 4. A ver. Menos 1 y X menos 4. Veamos. X por X, el X cuadrado. X por X nos da el X cuadrado. Después, menos 1 por menos 4 nos da 4. Cumple. Y menos 1 y menos 4 da menos 5. Está bien. Entonces los factores serían el 6, el X menos 1 y el X menos 4. Vamos a comprobar. Y apreté comprobar, pero está atrasado. Ahí apareció. Bien. Vamos al siguiente. Ya, acá. Valeria, ¿por cuánto podemos factorizar? Por 3. Por 3. ¿Cómo nos quedaría el segundo factor? Menos 3x. O sea, perdón, menos 3 por x al cuadrado. Ah, entonces, menos 3 es el factor común. Ya. Entonces nos quedaría x cuadrado. ¿Qué más? Más 2. X. Pero si tú, ya, 2x está bien, pero si tú factorizas por menos 3 ¿por cuánto el signo te va a dar positivo al 6? Menos. Entonces sería menos 2x. Menos 2x, sí. Ya, y para obtener el 9, menos 3, ¿por cuánto te da 9? Por 3. Signo. Más. Menos 3 por más 3 te da más 9. O sea, perdón, menos 3. Menos 3, ya. Entonces ahí nos quedó la expresión. El menos 3 como factor y el segundo factor x cuadrado menos 2x menos 3. Ahora hay que ver si lo podemos factorizar. Entonces, Francisco, diga usted y dígame si puede factorizar el x cuadrado menos 2x menos 3. Yo lo había hecho y había puesto 3 paréntesis x al cuadrado menos 2. No, no puede ser x cuadrado menos 2. Porque si eso está al Por x. cuadrado Perdón, por x. Por x menos 2. y ya, X menos 2. ya, Cierra paréntesis y x menos 3. Paréntesis de nuevo. ya. Pero mira, miremos acá. Vamos a ver. Si tú tienes este trinomio, vamos a verificar. X por X te da X cuadrado. Ahora vamos al último. Menos 2 por menos 3 te da menos 3. No debería haber sido positivo. Pero aunque cambies de signo, Menos 2 por 3 te va a dar 3. a 6. 6x. Claro, entonces no está bien. No puede ser 2 y 3. Porque X eso más no te 1. va a dar. ¿Cuánto? X más 1 menos, digo, X más 1, X menos 3. A ver, veamos ahora. 1 por menos 3 da menos 3.
Y 1 menos 3 da menos 2. Ahí sí. Entonces, un factor sería el menos 3, el otro factor el x más 1 y el siguiente factor el x menos 3. Vamos a comprobar. Muy bien. Ya, nos queda este último ejercicio. Javier, ¿cuál sería acá el factor común? ¿5? Ya, 5. ¿Cómo quedaría el segundo factor? X2. Ya. ¿Qué más? ¿5 por cuánto te da 20x? Por 4. ¿Solo por 4? ¿5 por 4 te da 20x? 4X. 4x. Ya. ¿Y 5 por cuánto te da menos 60? Por 12. Por 12. 12 positivo, 12 negativo. 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 Ya, bien. Veamos ahora. Ya, ¿quién quiere factorizar ese último? El x cuadrado más 4x menos 12. Sería 5, sería x menos 2, x más 6. Veamos. Para obtener el x cuadrado, x por x. Esa parte está bien. Para obtener el menos 12, menos 2 por 6 da menos 12. Y el de al medio sería la suma, menos 2 más 6 da 4. Bien, entonces los tres factores serían el 5, el x menos 2 y el x más 6. Vamos a comprobar. Bien, ahí está. Ya, chiquillos, entonces, resumiendo, hoy día lo que vimos fue técnicas de factorización. Vimos tres técnicas, un término común, un trinomio con esa forma y diferencia de cuadrados. Y vimos que el factor común se puede mezclar con el trinomio, como fue en el último ejercicio que hicimos acá, o puede pasar que el factor común también se mezcle con la diferencia de cuadrados. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, consulta? No, profe. Ya, chiquillos, entonces nos vemos la próxima clase donde vamos a seguir utilizando la factorización para estudiar las fracciones algebraicas. Así que si no tienen muy claro esto, les recomiendo utilizar estos recursos, ver los videos que ahí se propone o el paso a paso, ¿ya? Gracias, Que estén profe. Ya, que estén muy bien. Chao, Chao, profe. profe. Igualmente, profe. Gracias, Buenas profe. Buenas noches. noches. Chao, profe, Buenas gracias. noches.